chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que no me conocen y es la primera vez que ven uno de mis videos, yo soy Angie. Ya sé, me van a decir, fuck Angie, ¿no tienes frío? Y yo sinceramente te voy a decir que no. Bueno, espero no molestar a mis vecinos porque en verdad estoy grabando esto a las 12:30 de la noche, creo que son 12:30 y a 1 de la mañana. Sí, yo bien loca se me ocurre grabar a estas horas, pero bueno, pues así soy yo. Contra el límite. Hoy les he traído un nuevo caso. Bueno, es en sí un historial de casos hechos por un personaje, por un asesino en serie. Hoy hablaremos sobre Harold Shipman, o también conocido como el Doctor de la Muerte. Nos adentraremos más sobre su vida prolífica, pero a la vez desagradable. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en el condado de Bestwood, Nottingham, en Inglaterra. Sus padres eran Harold Shipman, un conductor de camión, y Vera Shipman, una ama de casa. Él era el segundo de 4 hermanos. Su familia era metodista y humilde. Ninguno de ellos había ido a la universidad. Su padre pasaba todo el día trabajando en la carretera mientras su madre cuidaba de ellos. Por lo tanto, tenía un vínculo fuerte con sus hijos y más con Harold. Su mamá Vera Shipman le inculcó un sentido temprano de superioridad que en sí fue perjudicial para las relaciones posteriores de Harold, pues se le dificultaba mucho tener amistades y eso lo convirtió en un adolescente solitario. Cuando él tenía 17 años, su madre enfermó de cáncer de pulmón terminal. Él estuvo atento a todos sus cuidados y también le prestó mucha atención a los tratamientos y específicamente a la administración de la morfina. La morfina es una sustancia extraída del opio que sirve como analgésico o también como droga. Su madre falleció el 21 de junio de 1963 tras una dolorosa agonía. Quedó muy devastado por la pérdida, pero a la vez le fascinó los efectos que traían consigo la morfina. Ese recuerdo vendría a ser la iniciación de un trayecto homicida de este sujeto. 2 años después, Harold trató de seguir con su vida después de la pérdida de su madre. Fue capitán del equipo de atletismo en su instituto, pero también sucumbió a las drogas. Estas fueron contraproducentes para él porque su comportamiento era inestable y cambiante. Se drogaba diariamente de fármacos o de otros estupefacientes. Quienes lo conocían decían que era un chico agradable, atento y muy inteligente, pero también otras personas lo conocían como una persona muy agresiva y violenta. En 1965 inició sus estudios de medicina en la Universidad de Medicina de Leeds en Woodhouse. Ahí conoció a su futura esposa llamada Primrose Oxtoby. Ella quedó embarazada en el primer año de estudio y entonces decidieron casarse. Harold tenía 19 años y ella 17. Se casaron en 1966 y tuvieron 4 hijos. Tuvo una residencia en el Pontefract General Infirmary, donde sus colegas y pacientes lo conocían como una persona amable y considerada, a diferencia de su entorno familiar porque decían que tenía un carácter agrio y colérico. Harold era muy querido por sus pacientes debido a su buen trato. El público usual que atendía era mujeres de mediana edad y ancianas. Todas estaban encantadas por la atención de este doctor, sin notar que detrás de su apariencia simpática se escondía un asesino patológico. Durante su tiempo laboral en Pontefract General, Harold tuvo una adicción más severa con la morfina, porque tenía acceso libre a ella. En 1974, Shipman fue ascendido a médico general en el Abraham Ormerod Medical Center Todmorden, al oeste de Yorkshire. En esa época enfrentó su primer conflicto judicial por la prescripción manipulada y la automedicación de petidina, un narcótico analgésico que se utiliza para aliviar el dolor. Le impusieron una multa de 600 libras esterlinas y luego fue llevado a una unidad psiquiátrica en York. En 1977, Shipman ejerció nuevamente su carrera y fue aceptado en el equipo médico del Centro Médico Donnybrook en Hyde, cerca de Manchester. Él se elogiaba como un médico implacable y trabajador que tenía confianza con sus pacientes y con sus colegas, aunque el personal junior decían que tenía una actitud demasiado arrogante. Estuvo trabajando allí desde 1977 hasta 1993, casi 2 décadas. Luego tuvo su propia clínica quirúrgica y tuvo una vida prolífica y muy respetada por la comunidad. Fue entrevistado para que hable acerca de cómo se deben tratar a los enfermos mentales en un documental llamado Mundo en Acción. Durante todo ese tiempo, su comportamiento y profesionalismo fue un interés menor por parte del equipo médico.
Un funerario local empezó a notar ciertas irregularidades acerca de la tasa de mortalidad de algunos pacientes, porque fallecían a un ritmo inusualmente alto y según varias investigaciones, estas personas exhibían poses similares en su lecho de muerte. La mayoría estaban completamente vestidos y generalmente sentados o recostados en un sofá. Según el registro de sus actas de muertes, todos eran pacientes de Harold Shipman. Hablaron con él, pero este dijo que no había nada de qué preocuparse, que todos sus pacientes fallecieron por sus enfermedades avanzadas. Por otro lado, la doctora Susan Bott encontró inquietante el número de coincidencias con respecto a los pacientes de Shipman. Entonces decidió avisar a la oficina forense local junto con la policía. Hicieron una investigación encubierta a Shipman y presentaron cargos, pero todo fue en vano porque fue absuelto debido a que todos sus registros estaban en orden. Hubo como una cierta resistencia por parte del Consejo Médico General hacia la policía. No querían compartir los documentos de Shipman, tampoco pudieron verificar los antecedentes penales de este. Hicieron una investigación más exhaustiva y lograron identificar que Harold Shipman había alterado los registros médicos de sus pacientes para corroborar sus causas de muerte. En 1975, Harold mató a su primer paciente. Se llamaba Eva Lyons. Según los investigadores, creen que ella fue la primera, porque en sí no se sabe cuándo comenzó la matanza. A partir de ahí, los asesinatos sucedieron paulatinamente sin levantar ninguna sospecha. En 1992, los asesinatos sistemáticos se intensificaron cuando ya abrió su propio consultorio. Durante 5 años atendió a más de 3.000 pacientes y más del 10% murió en circunstancias extrañas. Él tenía un único modus operandi para todas sus víctimas. Él elegía enfermos que le caían mal como mujeres mayores de 75 años. No le importaba si sufría alguna dolencia grave, crónica o terminal. Acudía a sus domicilios y les administraba una potente dosis de morfina u otros opiáceos. Las visitas se realizaban cuando el paciente estaba solo en casa sin ningún testigo cerca del área. Después de que le inyectaba la dosis letal, se iba y avisaba a la familia entregando un certificado de defunción alegando que el paciente murió por causas naturales. Se confirmó que hasta en una misma manzana logró asesinar a 7 víctimas diferentes. Hasta en sus cirugías aplicaba dosis altas de estas sustancias. Había un segundo médico que tenía que examinar el cadáver y ratificar la veracidad de la causa de muerte, porque en el caso de que la familia quisiese incinerar a sus muertos, cosa que en la mayoría de los pacientes de Shipman sucedió, tenían que pasar por este proceso. Pero este segundo médico se limitaba en confirmar el certificado de Shipman sin ningún proceso de examinación. Chris Beer, directivo del Manchester City, declaró acerca del momento que Shipman llegó a la casa de su madre de 60 años que murió en manos de este doctor por una sobredosis de morfina. Mi madre tenía fe total en él y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriéndole mientras él le ponía aquella inyección letal. Ella creía que era para curarla. La causa que Shipman escribió en su certificado de defunción fue por un paro cardíaco. Harold Shipman cometía estos delitos con impunidad, evadiendo toda norma que se le aplicaba. Él tenía que informar al forense si un paciente moría 24 horas después de su ingreso hospitalario, pero el doctor hacía oídos sordos y jamás informaba. Según un informe oficial, Shipman asesinó a 37 enfermos en 1997 y en 25 años certificó la muerte de 521 personas. Otra doctora llamada Linda Reynolds expuso sus dudas acerca de la alta tasa de mortalidad de los pacientes y el gran número de cremaciones. Pero nuevamente la investigación no llegó a nada por falta de pruebas. Se dice que mientras él iba asesinando a sus víctimas, lucraba de dichas muertes con regalos que les pedía. Hasta que hubo un punto de quiebre para Shipman. Fue el 24 de junio de 1998 cuando Caitlin Grundy, una ex alcaldesa de Hyde de 81 años, falleció en manos de este doctor. Ella fue su última víctima. Su avaricia le jugó en contra cuando falsificó el testamento de esta mujer. Angela Woodruff, la hija de la víctima y heredera legítima, fue al notario a levantar el testamento y se dio con la sorpresa sobre la última voluntad de su madre. Y la verdad que es increíble lo que decía. Le doy todo mi patrimonio, mi dinero y mi casa a mi médico. Mi familia no la necesita y quiero recompensarlo por todo el cuidado que me ha brindado a mí y a la gente de Hyde. Esto ocurrió después de que Caitlin Grundy fuese enterrada. Angela se dio cuenta rápidamente de que el testamento era una falsificación y denunció al Dr. Shipman, alegando que por motivos económicos él asesinó a su madre. La policía abrió una nueva investigación y junto al comisario Bernard Powles se exhumó el cuerpo y se analizó el cadáver de Grundy. Y después de hacerle la autopsia se encontró rastros de diamorfina. Esta fue administrada dentro de las 3 horas posteriores a su muerte. Fue durante
durante ese periodo que Shipman estuvo de visita en su casa. Con un permiso de allanamiento ingresaron a la casa de este doctor. Se encontraron registros médicos, una colección de joyas y una vieja máquina de escribir que resultó ser el instrumento donde se escribió el testamento falso de Grundy. Con todas las evidencias presentes, la policía reabrió los casos inconclusos de otras 12 víctimas, que luego fueron exhumadas y analizadas. Todos eran pacientes de Shipman, y se confirmó que todas coincidían en la dosis de morfina. También identificaron la falsificación de otros registros médicos. El 7 de septiembre de 1998, la policía detuvo a Harold Shipman y en sus primeras declaraciones reveló su verdadera identidad. Yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser superior. Tras extensas investigaciones, la policía pudo acusar a Shipman de 15 cargos de asesinato. El 5 de octubre de 1999 comenzó el juicio contra Harold Shipman por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Jermaine Crabb, Muriel Greenshaw, Mary Quinn, Kathleen Wastak, Bianca Pomfret, Naomi Notmal, Pamela Hilliard, Maureen Ward, Winifred Miller, Joan Millian y Kathleen Grundy. Todas ellas murieron entre 1995 y 1997. Durante la temporada de juicio, psiquiatras analizaron a Shipman y descubrieron ciertos rasgos psicopáticos en su personalidad. Se concluyó que disfrutaba de ejercer el control sobre la vida y la muerte. Afirmó que no había actuado con compasión porque ninguna de sus víctimas padecía una enfermedad terminal. El médico era completamente consciente de sus actos, que era inhumano. Es posible que la dolorosa muerte de su madre fuera el resorte que lo llevó a controlar la vida y la muerte de otras personas. El comportamiento indiferente de Shipman no ayudó mucho a su defensa. Su arrogancia y los cambios repetitivos en sus historias no lograron que el jurado crea lo que decía. El 31 de enero del 2000, Harold Shipman fue declarado culpable y fue condenado a 15 cadenas perpetuas. El juez Forbes, encargado del caso, se dirigió hacia Shipman con estas palabras: "Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de estas personas". Shipman se mostró sonriente durante su veredicto y siempre negó las acusaciones. El caso se quedó ahí ante la sospecha de que Shipman no hubiese matado solamente a 15 personas. Se abrió una nueva investigación judicial dirigida por la magistrada Janet Smith. Se investigó los registros de 888 pacientes y un informe de 2000 páginas donde se pudo concluir que Harold Shipman pudo haber asesinado a más de 217 pacientes. Es un número inexacto porque había otros casos inconclusos, pero por falta de pruebas no fueron considerados. De asesino de pacientes fue catalogado al asesino en serie más prolífico del mundo. La investigación concluyó el 19 de julio de 2002 y lo señalaron como el Doctor Muerte por asesinar con morfina al menos de 215 pacientes, pero la cifra alcanzaría a unos 260. Fue sentenciado a cadena perpetua y fue uno de los 20 prisioneros quienes se les dijo que nunca serían liberados. Lo trasladaron a la prisión de Wakefield en junio de 2003 y el 13 de enero de 2004 fue encontrado muerto colgado en su celda. Había usado unas sábanas atadas a los barrotes. Tenía 57 años. Su muerte causó indignación porque se le dio una compensación económica a la viuda por parte del gobierno, y también se puso en duda el funcionamiento del sistema sanitario británico, y fue considerado como uno de los mayores fallos trágicos en el sistema de salud, porque este hombre mató a casi 300 pacientes. Y bueno chicos, este ha sido el caso de este asesino en serie. Es la primera vez que hablo del perfil de un asesino y la verdad es que me sorprendió mucho por los numerosos homicidios que cometió y por cómo se salió con la suya por mucho tiempo. Y bueno, espero que les haya gustado. Más adelante voy a subir este tipo de perfiles también que me interesan mucho hablar. Y bueno, no te olvides de darle like a este video, apóyenme, suscribirte y activar la campanita para que te enteres cada vez que subo video. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En TikTok ya estoy subiendo mini casos de misterio que les interesará mucho ver. Y bueno, les mando todas las energías positivas del mundo y no se olviden de tomar agua. Chao. Ay, Angie, deberías mejorar tu saludo. Pronto lo haré. Chao.